Segundo libro de Reyes, capítulo 14. Vamos a revisar el reinado de Amasías. Yo le puse a esta predicación, mi querido hermano, mi querido amigo, cómo romper maldiciones generacionales o rompiendo maldiciones generacionales. Vamos a ver desde el punto de vista bíblico lo que es romper una maldición generacional. No tiene nada que ver con algo místico, no tiene nada que ver con algo que nosotros vamos ahorita a hacer en su vida. Vamos a ver que la palabra de Dios nos muestra algo completamente diferente. ¿Por qué hablo de esto? Porque en algunas iglesias se habla de maldiciones generacionales, pero a veces la gente lo utiliza para echarle la culpa a otras personas de su propio pecado. Dice, en el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén, y él hizo lo recto a los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Con todo esto los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos. Y cuando hubo afirmado en sus manos el reino, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre, pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su pecado. Bien, por eso esto que dice en la primera parte, no morirán los hijos por los padres, es que yo desarrollé este tema. Número uno, hermano, para poder romper maldiciones generacionales, en primer lugar, tienes que cortar de tajo, hermano, con las prácticas erróneas que hacían tus padres. No repitas los errores de tus antepasados. Esa es la única manera práctica y bíblica de romper las maldiciones generacionales. Cada persona es responsable de su pecado. Cada persona es responsable de su maldad. No podemos echarle la culpa a nuestros padres. No podemos echarle la culpa a otros de las decisiones que nosotros hemos tomado. El mexicano, bueno, la mayoría de la gente, pero especialmente el mexicano, busca echarle la culpa a otros, ¿no? Es que el gobierno tiene la culpa. Mira el coronavirus, porque el gobierno no nos protegió, ¿no? Pues lávate las manos, brother. Tú eres responsable de tu aseo personal, ¿no? Hay cosas donde el gobierno, donde nuestras autoridades sí son responsables, pero hermano, muchos de los errores que el mexicano comete es por su propio pecado, por su propia decisión. Ahora, hermano, ¿por qué te digo esto? Porque en algunas iglesias carismáticas se promueve el pecado generacional como echándole la culpa a los antepasados. ¿No te ha pasado que de repente, no es que la abuela es mamá soltera, la mamá es mamá soltera, y voltean a ver a la niña chiquita y dicen: ay, mija, lo que te tocó, ¿no? ¿No? Y ya, la niña ya está predispuesta para ser mamá soltera, ¿no? Pero bíblicamente eso no es cierto. Eso, la palabra de Dios hoy nos está diciendo que no es cierto. Nosotros tenemos la capacidad de decidir el rumbo por el que nos vamos a dirigir. La palabra de Dios dice: yo te pongo delante de ti el camino de la bendición o de la maldición, ¿no? De la vida o de la muerte. Por favor, toma el camino de la bendición. Jesús dijo, ¿no? El camino, muchos van por el camino espacioso y sin problemas, pero pocos son los que toman el camino angosto y dificultoso. Usted y yo podemos tomar la decisión de hacia dónde se dirige nuestra vida. Podemos decidir si obedecemos a Dios o podemos decidir si desobedecemos a Dios. Podemos caminar en la vida que Dios nos ha dado o en la muerte del pecado, y no podemos culpar a otros. Digo, si usted es un niño, ¿verdad? Aquí como los chavitos que tenemos que tienen 5, 8 años, pues sí, ellos son responsabilidad de los padres, pero llega un momento donde ya no podemos echarle la culpa a nadie, ¿no? Y aquí, hermano, quiero ser bien específico, ¿no?
Porque algunos jóvenes dicen, pues tú papá, pues ¿para qué, no? Así me hiciste, o tú, pues, el ejemplo que me diste, pues es el que yo sigo. Y le echan la culpa a los papás. Y a veces los papás también cargan con eso en su corazón, en su espalda, ¿no? Pues es que yo tengo la culpa, pastor. No, los hijos son responsables de sus decisiones. Hermanos que ya tienen hijos grandes y de repente les remuerde la conciencia, se sienten culpables. ¿Qué habré hecho yo? ¿Les ha pasado como padres? ¿En qué fallé? No, tú hiciste lo posible por guiar a tus hijos, tú hiciste lo posible por darles un buen ejemplo. Ellos son responsables de el camino que están tomando. Si siguen a Dios o rechazan a Dios, si obedecen la palabra de Dios o no quieren saber nada de la palabra de Dios. La manera tradicional de manejar las maldiciones generacionales es echarle la culpa a alguien más, ¿no? Es que pastor, yo soy alcohólico porque mi abuelo es alcohólico y mi bisabuelo falleció de cirrosis. Pues es que eso lo tengo en la sangre. No es cierto. Eso es un engaño del diablo, un engaño del enemigo que te quiere hacer creer que tú estás destinado para eso, pero en el momento que tú te acercas, que tú conoces al Señor, que tú le entregas tu vida, eso se rompe y tú puedes caminar en la verdad de Dios, ¿no? Tú puedes escoger con quién te vas a casar, con quién te vas a unir en matrimonio, ¿no? Pastor, es que a todas las mujeres de la familia nos ha ido mal con los hombres. No, es que tú como mujer eres medio dura de cabeza y no has aprendido de los errores de tus antepasados. ¿Me cachas? No, es que mi papá fue alcohólico, pastor, y ahora pues, un alcohólico me sigue. No, tú puedes saber con quién te vas a relacionar. En la familia de mi esposa, así sucedió. Mi suegro abusaba del alcohol, etcétera, etcétera, ¿no? Y mi esposa dijo, ¿sabes qué? Yo el día que me case, número 1, no debe ser alcohólico, ¿no? ¿Quién lo decidió? Ella. Y gracias a Dios se casó conmigo, ¿no? Que no soy alcohólico, ¿no? Tengo otros vicios, pero el alcohol no, ¿no? Si usted se da cuenta, pues la comida es mi vicio, ¿no? Pero no el alcohol, ¿no? ¿Cacha? Usted puede decidir, no es que, es que Dios me lo mandó, es que la maldición, no, tú estás eligiendo. Si tu padre fue mal padre, tú puedes ser un buen padre para tus hijos. Pastor, es que mi papá nunca me abrazó. Pues tú sí abraza a tus hijos, tú sí ámalos. Es que mi papá nunca hizo esto, pues tú comienza a hacerlo en la vida de tu familia, en tus generaciones que vienen. Es la única manera de romper maldiciones generacionales, ¿no? Pastor, es que en mi familia no hay nadie que sea profesionista, no se nos da el estudio, somos bien brutos, ¿no? No, eso no te lo tienes por qué creer ni meter en tu cabeza. Tú puedes ser el primer profesionista de tu familia, tú puedes ser la primera persona que termina una ingeniería, una licenciatura. Tú puedes ser esa persona que rompa ese camino de maldición, de carencias, de dificultades, ¿no? Pastor, es que siempre hemos sido pobres, mi abuelo fue pobre, mi papá fue pobre y ahora yo cargo con la maldición de la pobreza. No, tú puedes tener una vida de bendición, de prosperidad. Aprende de los errores de tus antepasados, ¿no? ¿Por qué tu papá no tenía lana? Pregúntate, ¿no? Es que se lo gastaba todo en el vicio. ¿Y qué debes de hacer? No gastarlo en el vicio, ¿no? Es que mi papá gastaba el dinero, se iba con sus amigos, nunca pagaba la renta, nos corrían de todos lados. Yo tengo que ser diferente. Yo voy a administrar bien mis finanzas, yo voy a ahorrar dinero, como decía mi bueno Cielito. Yo voy a cambiar ese paradigma, esa línea de maldad, de maldición que ciertamente existe, pero yo puedo hacerlo en el nombre del Señor. No le eches la culpa a nadie, ni siquiera al diablo, porque le echamos la culpa al pobre diablo, ¿no? Es que el diablo me tentó, pastor. No, que tú te fuiste para allá, ¿no? Pastor, es que el diablo está destruyendo a mi familia. Bueno, ¿tú te consideras diablo? Porque a veces nosotros con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestra manera de ser, somos los que estamos destruyendo a la familia y le echamos la culpa al diablo, ¿no? Entonces, voltea con la persona que está a su lado y dile, Dios me está hablando a mí, brother. Porque es bien fácil, ¿no? Casi siempre, hermano, ahí te habla. No, ahora Dios me está hablando a mí. Yo tengo que tomar mi responsabilidad. Yo soy responsable del rumbo a donde se dirige mi familia, mi vida,
mis hijos, mi carrera, ¿no? Tú puedes encaminarla a Dios o puedes alejarla de Dios, brother. Nadie te va a obligar, ¿no? ¿Cómo que me cae mal eso que, ay, es que me alejé de la iglesia porque el pastor no me visita, ¿no? Sí. Brother, pues si tú te tienes necesidad de Dios, ¿qué? Pues busca a Dios, métete con Dios, hermano. ¿A qué persona hay que estarle rogando para que coma, ¿no? Si tienes hambre, comes. Pero ¿a qué persona que tiene hambre tú le estás rogando, oye, échate un taco, oye, no le rogamos, tiene necesidad. Una persona que tiene necesidad de Dios, pues viene a buscar de Dios. No le andamos rogando, ay, hermano, a ver cuándo va, ¿no? Ay, luego, ¿no? Y todavía se dan su taco, ¿no? Pues si tú necesitas a Dios, brother, ¿no? Tú tienes que reconocer tu necesidad de Dios y tienes que reconocer tu responsabilidad de guiar a tu familia en los caminos de Dios. No le eche la culpa al diablo. Ah, pues es que el diablo me está haciendo esto, me está haciendo aquello. Absolutamente no, no le eches la culpa a tus papás. No le eches la culpa a tus padres, te lo pido de favor, ¿no? Y papis, no acepten esa culpa, no la acepten, ¿no? Porque hay papis que cargan con eso en su corazón o en sus espaldas, ¿no? ¿Qué hice yo para que mi hijo ahora salga con esto? No, él tomó una decisión. Especialmente si tu chavo o tu chava está metido en drogas, en alcoholismo, él está tomando una decisión. Porque a veces usan para manipular a los padres, ¿no? Por tu culpa me drogo. No, tú estás decidiendo meterte en las drogas. ¿Verdad, papis? Nada de que, no, pastor, pues es que sí, yo tengo la culpa, pues ahora le doy para su droga. No, no hagas eso. Él o ella está tomando una decisión, ¿no? ¿Con quién se va a casar tu hija, tu hijo? Ellos toman su propia decisión. Muchachos, ustedes son responsables. Qué bueno que aquí están los jóvenes. Ustedes son responsables. Quiten de su boca, papá, por tu culpa. No, yo soy responsable de mis decisiones. La gente comúnmente culpa al diablo, a sus padres, a los abuelos. Hay gente que hasta los abuelos, ¿no? Ah, es que tiene el carácter de su abuelo. No, tú eres así porque, bueno, ¿no? No te sabes contener o no has dejado que el Espíritu Santo moldee tu mente, tu corazón, te transforme. Necesitas, hermano, un verdadero toque del Espíritu Santo para poder reconocer tus errores. ¿Sabías eso? Que el arrepentimiento no lo producimos nosotros. La palabra de Dios dice que el arrepentimiento lo produce el Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce en nosotros el querer como el hacer, ¿no? Él también infunde arrepentimiento. Si estamos aquí es porque el Espíritu Santo nos ha ayudado a reconocer nuestros errores. Ahora, si estás aquí y dices, no, pastor, pues es que usted no me conoce, no conoce mi historia, ¿no? Pero conozco muchas historias. Conozco muchas historias donde el presente y el futuro de mis amigos ha sido diferente. Conozco gente que han abusado sexualmente de ellos, que han tenido una vida dura y lo utilizan como pretexto para romper o para destruir su vida en el alcohol, en las drogas, en la calle. Pero tengo también amigos míos del seminario que pasaron por abusos, por problemas en su vida personal y que han usado eso, están usando eso para ayudar a otros en Cristo. Tenía un amigo, un roomie en mi cuarto que él me dijo, oye, de mí abusaron cuando yo era chiquito, dice, pero Dios me ha ayudado a abandonar ese rencor, esa situación, y ahora yo comprendo a los jóvenes, a las jóvenes de la iglesia que están pasando por situaciones similares. Juan 16:8 dice, cuando venga Él, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado y de justicia de Dios y el juicio que viene. Solo el Espíritu Santo puede convencernos de nuestros errores. Por eso es importante que oremos. Por eso es importante que oremos. Que cuando tengas un problema matrimonial, te pongas a orar. Porque cuando nos peleamos, ¿a poco no? Lo primero que surge es defender mi punto y ¿qué? Culpar al otro, ¿no? Es que, pastor, si mi esposa fuera diferente, tendríamos un matrimonio lindo, ¿no? Pero tú también tienes cola que te aplasten, que te pisen, ¿no?
Así me pasa, de repente cuando ya estoy acá con mi esposita y todo de acá y digo, no, pues es que ella, y me pongo a orar y el Señor me dice, hey, tú no eres Juan Camaney, ¿no? Tú no eres acá monedita de oro, mi brother, ¿no? Por eso es importante la oración. Sin la oración, hermano, nosotros no reconocemos nuestros errores, no reconocemos nuestro mal camino, no reconocemos nuestro mal proceder. Para romper una maldición generacional no basta solo con que alguien ore por ti. Por eso yo te decía, no es que vengas aquí, que yo ore, que yo te tire, no basta con que vengamos y te ministremos y caigas. Eso no es suficiente. Para poder romper una maldición generacional, amigo, hermano, tú tienes que tener una comunión con Cristo, una comunión con el Señor. Déjenme prender esta onda. Así déjala, mi bro, ya ni modo. Para romper una maldición generacional no basta solo con que alguien ore por ti. Tienes que arrepentirte del camino que has tomado. ¿Sí? Para poder romper una maldición generacional no basta con que alguien ore por ti. Necesitas arrepentirte del camino que has tomado. Por eso yo te decía, si tú vienes, yo oro por ti, tú te caes, pero no te has arrepentido delante de Dios, no vas a romper con eso. ¿Por qué? Porque no hemos reconocido el error en el que caminamos. Es como una persona que está perdida en este mundo, que anda buscando una dirección y no sabe dónde es. A menos que reconozca que está perdido, va a poder tomar el rumbo correcto. ¿Te ha pasado especialmente a las hermanas que el marido está perdido y no reconoce que está perdido? Que tú dices, este ya se perdió, ¿no? Y el marido, Nel, ahorita ya sé dónde ando, ¿no? Y la hermana le dice, oye, no, pregunta, no, sí sé dónde ando, ¿no? Y finalmente tienen que preguntarle a alguien, ¿no? Y decir, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo se llama aquí? Ah, no, pues, ¿a dónde quiere ir? No, pues quiero ir a... uy, estás bien lejos, brother, ¿no? Bueno, si desde hace media hora hubiera reconocido que estás perdido, probablemente no te hubieras alejado tanto del punto donde querías llegar, ¿no? Ese es el asunto en la vida. A menos que nosotros no nos demos cuenta o nos demos cuenta del rumbo que estamos tomando, no vamos a poder cambiarlo porque no reconocemos el error en el que nos encontramos. Y esto solamente lo puede hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso te lo dije hace rato, es importante que oremos, es importante que nos acerquemos a Dios, porque Él nos ayuda a ver nuestros errores, nuestra manera de ser, nuestra manera de caminar. Tienes que arrepentirte del camino que has tomado y tomar una decisión consciente que te ayude a ser libre. Una decisión consciente. ¿Me cachas? No es que pierdas el conocimiento, no es que de repente te levantes y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, ¿sabes qué el Espíritu Santo te va a hacer? Brother, estás mal en esta área. Y yo voy a tener que tomar una decisión consciente de lo que voy a hacer para dejar de caminar en esa dirección, ¿no? Si mi matrimonio se dirige directo al divorcio, cuando nosotros nos arrepentimos, tomamos una decisión consciente de buscar ayuda, de acercarnos al Señor y de dejar que Él nos transforme. ¿Me cachas? Igual pasa en las adicciones. Algunas personas que padecen de alcoholismo o que padecen de drogadicción, deja que el Espíritu Santo te confronte y toma una decisión consciente. ¿Me cachas? ¿Cómo qué, pastor? Ya no me voy a ir con mis cuates. ¿Sí me cachas? Esa es una decisión consciente. Porque si te vas con tus amigos ya sabes que te ofrecen y que vas a volver a caer. Esa es una decisión consciente. Decir, ¿sabes qué? No voy a ir con ellos por un tiempo en lo que el Señor restaura esta área de mi vida. En lo que el Señor cambia esto en mi vida. ¿Y qué sí voy a hacer? Voy a empezar a irme a la iglesia, voy a empezar a tomar mis discipulados, voy a empezar a crecer en la fe, voy a empezar a alimentarme de la palabra de Dios. Y esto nos lleva directamente al punto número 2. Piensa bien antes de actuar. ¿Sale? Bien, mató a sí mismo a 10,000 edomitas en el valle de Sal y tomó Selá en batalla y llamó Jocteel hasta hoy. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo, ven para que nos veamos las caras. Y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta.
el cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano, da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron al cardo. Ciertamente has derrotado a Edom y tu corazón se ha envanecido. Gloríate pues más, quédate en tu casa. ¿Para qué? Perdón, es una pregunta. ¿Para qué te metes en un mal para que caigas tú y Judá contigo? Pero Amasías no lo escuchó, por lo cual subió Joás, rey de Israel, y se vieron las caras él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes, que es de Judá. Y Judá cayó delante de Israel y huyeron cada uno a su tienda. Además, Joás, rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Jocosías, en Bet-Semes, y vino a Jerusalén y rompió el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos, y tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, y a los hijos tomó en rehenes y volvió a Samaria. Fíjate qué es lo que está sucediendo en la historia. Amasías va y derrota a una nación, derrota a Edom, y de repente cuando derrota a Edom, ¿qué pasa? Pues ya se cree bien chido, ¿no? Ya se cree que tiene la fuerza militar para poder retar al rey de Israel, y dice, no, pues si ya le gané a estos, ahora sí, estos cuates que vienen van a ser derrotados, ¿no? Y el rey de Israel le dice, oye, tranquilízate, ¿no? Ya ganaste, pues sí, gózate, disfruta de tu éxito. ¿Por qué vienes a pelear conmigo? ¿No? Más bien vamos a cambiar acá, a emparentar, ¿no? Le dice, pues mándame a que mi hija se case con tu hijo y vamos a ser acá compadres, y no hay necesidad de pelear. Pero el otro, ¿qué hizo? No le importó, dijo, Nel, yo aquí te voy a ganar. Y subió, ¿y qué pasó? Perdió, exactamente, perdió. Por eso el segundo punto, hermano, es piensa bien antes de actuar. ¿Cuál fue el primer punto? Reconoce tus errores, ¿no? Número 2, piensa bien antes de actuar. Regularmente se asocia el rompimiento de las maldiciones generacionales, hermano, con la guerra espiritual. Y sí es cierto, sí hay una guerra espiritual, sí hay una batalla, hermano. No estoy diciendo que no, hay personas que dicen, el pastor Jerry no cree en la guerra espiritual. Claro que sí la creo. Pero la guerra espiritual en la que yo creo, hermano, es una guerra que se lleva a cabo dentro de tu mente, dentro de tu corazón. No es una guerra donde tú sacas tu espada del augurio imaginaria y empiezas a pegarle al aire, porque la palabra de Dios dice que Pablo no hacía eso. Pablo, ¿qué decía? Yo no ando como golpeando el aire. ¿Qué decía la palabra de Dios? Yo sé bien a dónde me dirijo. Yo sé cuál es el problema. Yo sé hacia dónde tengo que enfocar mis esfuerzos. Entonces, la batalla espiritual, la guerra espiritual, hermano, es realidad. Sí hay fuerzas del mal, sí hay fuerzas del diablo que quieren destruirnos, que quieren aprisionarnos, que quieren alejarnos de la presencia de Dios, que quieren alejarnos de la palabra de Dios, de este cuerpo ministerial de la iglesia. Sí hay una guerra espiritual, pero la batalla, ¿dónde está? En la mente, en tu mente. La batalla no está aquí, o sea, hermano, es que aunque no lo veas, se está reventando un tiro un arcángel con el diablo. O sea, no, ¿sabes dónde está la batalla? Aquí, en tu mente, ¿no? El pastor está hablando de algo importante y tú estás, los frijoles los apagué, ¿no? Estamos hablando de algo importante y tu mente, ¿no? En la mañana te vas a levantar y empieza la batalla. ¿Iré, no iré? Mejor me voy a las carnitas del tianguis o no. Empieza la batalla espiritual, ¿a poco no? En tu casa, cuando hay un pleito entre el matrimonio, empieza la batalla espiritual, pero garrafal, ¿eh? Ahí va el marido enojado con toda la cabeza llena de tonterías y va pensando, pero no se la va a acabar, pero le voy a hacer esto, y empiezas a maquinar, ¿no? Y hay una batalla entre lo que el Señor te dice y lo que tú piensas, tu carnalidad, lo que quiere surgir, lo peor de ti,
¿no? Igual como damitas en tu casa, cuando estás toda enojada, cuando estás ahí molesta, empiezan a surgir tonterías en tu cabeza, ¿no? Mejor lo voy a dejar, en lo que ya se fue voy a sacar mis cosas, ahorita que llegue le voy a tener allá afuera sus maletas para que se le quite, ¿no? Y empiezas a pensar, nadie me vino con el chisme, ¿eh? ¿No? Me ha dicho un pajarito, ¿no? Que a veces así pasa en el matrimonio, ¿no? O ¿sabes qué? Me voy con mi mamá, yo aquí ya no quepo, ¿no? O el marido se va con los padres. O sea, empieza la batalla en la mente, en tu corazón. Y tiene que venir alguien a centrarte, ¿no? Pastor, hablé con mi marido. Y hermano, ¿qué pasó? No, es que hermano, pues sí. Y ya cuando te centran, dicen, pues sí, la neta, sí la regué. Porque la batalla está en tu mente, en tu corazón. Es cierto, hermano, esta batalla es una realidad. Es una realidad en nuestras vidas, en cada uno de los que estamos aquí, el campo de batalla está aquí. No tiene que ver con el misticismo, no tiene nada que ver con ponerte aceite de la unción en la frente, no. No tiene nada que ver con que venga el pastor y los profetas y casi te exorcicen en esta iglesia. La batalla está ahí. ¿Sabes cómo se libra esa batalla? Fíjate, Amasías estaba tan lleno de orgullo que no pudo pensar con cordura. Amasías estaba tan lleno de orgullo que no pudo pensar con cordura. Sabes que la mayoría de las veces cuando cometemos las peores, perdón la palabra, las peores estupideces de la vida es cuando estamos enojados. ¿No? Cuando la mujer, cuando la damita ya está enojada, salen de su boca, ¿no? Sapos, gusanos y, ¿no? Contra el marido, ¿no? Porque, hermanas, ¿cómo no golpean con la mano, pero con la boca, qué tal, ah? ¿A poco no, hermanos? Y el hermano llorando, ¿no? Pobrecitos. También los maridos, ¿no? También los maridos tenemos nuestra boquita, también los maridos tenemos nuestra manera de ser. Las peores tonterías las cometemos cuando estamos enorgullecidos, cuando estamos envanecidos, cuando no pensamos con cordura, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos librar esta batalla? Lo hemos dicho, lo hemos enseñado, no es nuevo para ti, con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que su palabra es ¿qué? Una espada de 2 filos que penetra ¿hasta dónde? Hasta lo más profundo de tu corazón egoísta y orgulloso, hasta partirlo en 2 y que de verdad entiendas que el problema lo estamos generando nosotros con nuestro ego. Necesitamos llenarnos más de Cristo mismo. Fíjate, Juan 12:43, te voy a leer. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice, volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y cuando encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran a la persona y viven allí, y entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que le ocurrirá a esta generación maligna. Jesús le está diciendo esto a los fariseos. Jesús le está diciendo esto a personas que se creían espirituales, que se creían comprometidas con Dios, que se creían que estaban cerca de Dios, pero su orgullo no les permitía pensar con cordura. Ellos pensaban que estaban bien, ellos pensaban que no necesitaban de Dios, ¿no? Llegaban delante del Señor, Señor, gracias porque no me hiciste ni mujer, ni perro, ni gentil, ¿no? Y en la historia de Jesús hay un publicano que se golpeaba el pecho y de lejos decía, Señor, ten misericordia de mí. Y Jesús le dijo, alcanzó misericordia aquel que se arrepintió, aún por encima de aquel que se creía espiritual, fíjate, ¿no? Pero lo más preocupante de esto, hermano, es que la palabra de Dios nos está hablando que nosotros podemos estar vacíos. ¿Cómo puede un cristiano estar vacío? Cuando no se llena de la palabra de Dios. ¿Sabes? Dios hace cosas extraordinarias cada domingo. Y yo te aseguro que cuando sales de aquí vas a tu casa casi vas flotando, ¿no? De lo ligerito que te sientes, de lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero el lunes, ¿qué pasa? ¿Qué pasa el lunes?
¿no? Si tú no te llenas de la palabra de Dios, si tú no lees tu Biblia, si tú no repasas las predicaciones que estamos subiendo, si tú no haces eso, dice la palabra de Dios que te quedas ¿cómo? Vacío. Y entonces vuelve aquel, ¿no? Y dice, a ver, el Espíritu Santo dejó esto bien chido, dice. Más espacio para mí, ¿para quién? Otros 7 peores, ¿no? Y hermano, esto es una realidad. ¿Ha conocido cristianos que estuvieron en la palabra de Dios, que inclusive predicaron y terminan peor que antes? Que llegaron nada más aquí con un problema de alcoholismo y se van y terminan con un problema de adicciones, de robo, de asalto, de un chorro de cosas. ¿Ha visto eso? Pues la palabra de Dios se cumple. ¿Cómo puedo yo luchar esa batalla espiritual? Lee tu Biblia. Léela. ¿Sabes por qué cambiamos la traducción de la palabra de Dios que utilizamos? Para que la leas. Ay, pastor, qué afán de cambiar traducciones. No, es que para que la leas. ¿Sabes cuántos hermanos me dicen, hermano, es que no le entiendo? Digo, va. Reina Valera a lo mejor está medio pesada. Nueva traducción está más entendible. Lee la palabra de Dios. No dejes tu mente vacía. Dios nunca te va a pedir eso, hermano. Ahora, yo quiero que aquí me pongas mucha atención. Dios nunca te va a pedir que pongas tu mente en blanco. Eso no lo va a pedir el Señor. Te lo digo porque hay grupos sectarios, te lo digo porque a lo mejor el yoga, porque otras cosas, algunas prácticas te dicen, tú pon tu mente en blanco, relájate. Eso nunca te lo va a pedir Dios. ¿Sabes por qué? Porque puede pasar esto. Quien está vacío, ¿qué pasa? Se vuelve un recipiente completo de la maldad. ¿Qué pasa si la mujer, la damita, está sin hacer nada en la casa? ¿No? Prende la novela y empieza a ver que el esposo le es infiel a la esposa en el trabajo. Y como tiene su mente vacía, empieza a decir, ¿qué tal si aquel anda de canijo? Y le marca y no le contesta, ¿no? Y como es una mente vacía, ¿qué pasa? Sigue creciendo eso, ¿no? De tal manera que cuando llega el marido bien Felipe, ¿no? Del trabajo, ¿qué pasó? ¿Dónde estuviste a las 3? ¿No? Te marqué y no me contestaste. Dime dónde estuviste, ¿con quién? Pues en la chamba. ¿Con quién? Con mis compañeros de trabajo. No es cierto, mentiroso, ¿no? Y ya se armó una bronquísima, ¿no? ¿Por qué? Porque tu mente está vacía. Maridos, lo mismo sucede. Si tu mente está vacía, tú empiezas a pensar en cosas en contra de tu mujer, en contra de tus hijos. Llénate de la palabra de Dios. No dejes tu mente vacía. Llénate de la palabra de Dios. Llénate de su presencia. Una mente vacía es el lugar perfecto para que el enemigo pueda trabajar. Papis, ¿cuántos papis hay aquí? ¿Quieres destruir a tus hijos? Manténlos ociosos. Manténlos sin hacer nada. Y vas a ver cómo el diablo te los destruye. Porque están de ociosos, ¿no? Están viendo la tele, ¿no? No están haciendo nada y de repente habla un amigo y, ¿qué tranza, carnal? Te invito a una fiesta, va a estar bien perrona. Va a haber chupe, pachanga y bailó tu hijo, ¿no? Pero si lo tienes ocupado estudiando, que haga el aseo de su cuarto, que lave su ropa, que haga su devocional, que aprenda un instrumento, que aprenda un idioma inglés, ¿sabes qué va a pasar? Nadie va a venir a distraértelos, ¿no? ¿Qué tranza, Eliezer? Te invito acá a unas cheves, no tengo tiempo, carnal. ¿A poco no? Pero si el muchacho o la muchacha están ociosos, seguro va a venir destrucción. Así que ten cuidado, hermano, ¿ah? De tus pequeños, ponlos a hacer algo, ¿no? No les digo que no lo dejen ver caricaturas, ¿no? Dele chance, a lo mejor nada más te dejo ver esa caricatura y después te me pones a hacer tarea, brother, ¿no? Y ya acabé mi tarea, pues te me pones a limpiar tu cuarto, ¿no? Ya limpié el cuarto, pues sal a podar el pasto, ¿no? ¿No? Ya estudiaste tu clase de música del sábado, ¿no? A ver, ¿qué viste el domingo en la iglesia? Explícame, a ver, ¿leíste ya algo de la palabra de Dios?
Pero también a veces como padres o como jefes de familia no estamos dispuestos a hacer eso, ¿no? Y dejamos que la televisión eduque a nuestros hijos. Y entonces, hermano, una mente vacía es un lugar perfecto para que el enemigo trabaje. Ahí está tu hijo todo el día en Facebook, ¿no? ¿Qué estás haciendo, no? Nada, papá, nada, ¿no? ¿De veras? ¿No estás haciendo nada? ¿Qué está viendo? ¿Qué videos, no? Es que estoy platicando con mis amigos. ¿Qué video les manda a tus amigos, no? ¿Sabías que probablemente a veces hasta tus jóvenes, tus niños están viendo pornografía y tú ni cuenta te das, están enfrente de ti? ¿No? Una mente vacía es una mente perfecta para que el enemigo pueda trabajar. Ahí está la guerra espiritual, hermano. Ahí está la batalla espiritual. ¿Sabes dónde dónde se da el campo de batalla para una infidelidad? En la mente. Ahí comienza. Después de que Amasías es destruido, hermano, dice la palabra de Dios que el rey de Israel llega a Judá y ¿qué hace? Destruye el muro y saquea los tesoros del reino y también que se lleva cautivos a los niños. ¿Sabes? Fíjate lo que nos puede costar perder esta batalla espiritual. ¿Qué te puede costar? Estás desprotegido, brother. Número 2, que el enemigo te robe lo que ya tienes. Y lo más importante, que inclusive pueda hasta destruir tu familia. Bien. Finalmente, hermano, por último, confía en la fidelidad de Dios. Versículo 23. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 40 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamnat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, fíjate, hijo de Amitai, profeta que fue Gad-Hefer. Porque Jehová, fíjate, ahora el versículo 26, te voy a pedir que lo subrayes, que lo guardes en tu corazón. No tiene nada de malo subrayar tu Biblia, no tiene nada de malo apuntarle algo ahí al ladito, ¿no? En la antigüedad, con mis abuelitos, sí me decían, oye, la Biblia no se raya porque es santísima, ¿no? Y de todas maneras mi Biblia se acabó y por ahí anda tirada, ¿no? Entonces, agarra tu Biblia, subráyala, hazle una anotación, ¿no? Algo que Dios te esté hablando, subráyalo. ¿Y por qué te digo que subrayes esta parte? Porque en medio de todo el desastre de Israel, porque es un desastre, ¿sí lo puedes ver? Es un desastre, muchos muertos, maldiciones generacionales, vuelven a repetir los errores de los antepasados, destruyen el muro, se llevan a los hijos cautivos, le roban las riquezas del reino. O sea, es terrible caminar en desobediencia delante de Dios. Pero en medio de todo esto, el 26, fíjate lo que dice, porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre ni quien diese ayuda a Israel, y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por lo tanto, ¿qué dice? Por lo tanto, ¿qué? Lo salvó. Fíjate, hermano. Por eso te digo, subraya esto en tu Biblia. Esa es la clase de Dios que tenemos. ¿Cachas? No es un Dios policía que anda con su bata casi. A ver quién se equivoca, un coco, ¿no? Es que Diosito me castigó. Esta no es la clase de Dios que tenemos. La clase de Dios que tenemos es un Dios que está esperando que tú y yo nos volvamos a Él para abrazarnos, para restaurarnos, para levantarnos. Pero la necesidad del hombre, hermano, es alejarse de Dios. Todo nuestro planeta, hermano, está pagando las consecuencias de alejarse de Dios. ¿A poco no? Este mundo ha hecho de la ciencia su Dios.
¿Y qué ha hecho la ciencia hasta ahorita? Ni siquiera puede encontrar la cura de una gripa, un coronavirus. ¿Cachas? Digo, yo no estoy diciendo que la ciencia esté mal. Yo digo que te metas a estudiar, pero no hacer de la ciencia nuestro Dios. Este mundo se ha encargado de rechazar a Dios, se ha encargado de menospreciar a Dios, de negar su existencia, de caminar por su lado, ¿verdad? Pero fíjate, hermano, Dios es misericordioso. Dice, a pesar de los errores de Israel y Judá, Dios siguió siendo fiel. Y ese es el punto 3. El punto número 1 que te dije, para romper una maldición generacional, reconoce tus errores, cambia la línea por la que estaba caminando tu familia, ¿no? Sé el primero en decir, yo sí sigo a Dios, yo sí sigo a Cristo. Dice Josué 1:9, ¿no? Yo no sé qué van a hacer ustedes, pero ¿qué? No es 1:9, ¿eh? Pero dice Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Pero cuál es la cita, hermanos? ¿Ustedes qué son? Ok, bueno, eso que dijeron las hermanas, ¿no? Mi casa y yo, ¿qué? Serviremos a Jehová. No es que la mayoría, ¿no? Es que pastor, lo que diga la mayoría. No, es que aquí la palabra de Dios dice que uno tiene que tomar la decisión. Tu familia no quiere que tú sigas a Cristo, bro. Es que nadie en la escuela, pastor, cree en Dios, tú sigue a Cristo, amigo. No. Es que en mi chamba nadie lo honra, yo sigo a Cristo, brother. No. A pesar de los errores de Israel y de Judá, Dios siguió siendo fiel. Ayúdame, mi David. Ok, Josué 24:15, por si alguien quiere apuntarlo. Ahí se me fue el rollo. A pesar de nuestros errores, Dios sigue siendo fiel. Amén. ¿Sí o no? O dime en qué momento Dios ha dejado de ser fiel. En ningún momento, ¿no? ¿Y la hemos regado? Ay, perdón. Gracias, amigo. Ahorita me lo echo, espérame. Es que por gritar se me raspa la garganta, ¿no? Ahora, no te me pierdas de esto, porque esto es muy importante. A pesar de nuestros errores, Dios sigue siendo fiel. Y fíjate, hermano, Dios te ha traído hasta aquí para abrazarte. Hay personas que dicen, no, yo no voy a la iglesia porque no soy bueno, ¿no? Y piensa que venir a la iglesia es venir a que Dios te chanclee, ¿no? Pero si Dios te ha traído hasta aquí esta mañana, es totalmente para lo contrario. Dice la palabra de Dios en lo que acabamos de leer. ¿Te diste cuenta que cuando Dios vio la aflicción de Israel, qué hizo? ¿Qué hizo Dios? Los salvó. O sea, Él no dijo, ya está puesto, nada más hay que rematarlo, ¿no? No, cuando el Señor nos ve sufriendo, lo que hace es vente, mijo, ¿no? Ahora, si Dios te trajo en esta tarde, en esta mañana, no es para señalarte, es para que tú puedas hacer las paces con Dios. Arrepentirse no es, hermano, que Dios nos va a castigar. Arrepentirse es recibir la misericordia de Dios. Porque tenemos en este mundo la idea de que si nos arrepentimos, entonces el otro se va a aprovechar. ¿A poco no? Por eso el varón a veces no reconoce sus errores, porque no quiere verse débil. Pero en Dios, cuando nos arrepentimos, lo que Dios hace es aprovechar ese momento para restaurarnos, para darnos salvación. Dios nos trajo aquí para abrazarnos, para perdonarnos, para darnos una nueva oportunidad. Por eso yo le puse rompe maldiciones generacionales. Para romper una maldición generacional, primero, ¿qué? Tengo que reconocer en qué la he regado. Pero me encanta que la palabra de Dios hoy finaliza diciendo, no solamente te vayas de aquí sintiéndote lo peor del planeta, sino que te vayas de aquí, ¿qué? Sintiéndote perdonado. Aunque la regaste, aunque estás sufriendo por tus broncas, hoy puedes recibir perdón y misericordia de Dios. Dios quiere darnos
una nueva oportunidad, que la herencia que a partir de hoy le dejes a tus hijos sea una herencia de vida y no de muerte. ¿Sabes cómo puedes romper esa maldición generacional? Heredándole una herencia de vida a tus hijos. No, es que mi papá nunca fue. A partir de hoy tú sélo. No, es que pastor, es que mi bisabuelo. A partir de hoy tú puedes dejar un legado de vida a tus hijos. Y a lo mejor tú ya estás muy grande, ¿no? Porque a lo mejor por aquí habrá quien ya tenga más de 60 años y diga, no, pastor, pues eso lo hubiera sabido cuando era morro. No, es cierto. Todavía es oportunidad para cambiar. Mientras tengas vida, todavía puedes cambiar esas maldiciones. Probablemente tengas que pedirle perdón a alguien, probablemente tengas que abrazar a alguien en la semana, probablemente saliendo de aquí tengas que caerle a tus hijos de sorpresa y decirle, mi hijo, te amo, darle un beso, ¿no? Tu hijo te dice, pues ahora, ¿qué te pasa, no? Quiero romper algo contigo, ¿no? Mi papá nunca hizo esto conmigo, yo lo voy a hacer contigo. Y quiero besarte, quiero mostrarte el amor de Dios que Dios me ha mostrado a mi vida. ¿Sabe? Esa es la clase de Dios que este mundo necesita. Por favor, no cometa la tontería de decirle a la gente que todo esto está pasando porque Dios es malo. Eso no lo sirve. Porque hay algunos tontos, perdone la palabra, estúpidos, que dicen, eso Dios lo está mandando porque el aborto. Me dan ganas de darles un cachetadón, ¿no? Porque a pesar de nuestros errores, hoy lo estamos viendo. ¿Sí cachas? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios, ¿qué? Quiere salvar. Dios quiere salvar. Dios no quiere que la gente muera. Dios no quiere. Si todo esto está sucediendo es por consecuencia del pecado del hombre, no porque Dios esté castigando, sino que son consecuencias del pecado. Y lo que Dios quiere hacer es salvar a esta humanidad. Y lo que usted y yo debemos de hacer en estos casos es simplemente llegar y decirle, brother, Cristo te ama. ¿No? Pero tengo miedo, ¿qué va a pasar? Tú recibe el amor de Dios, brother. Confía en Él, confía en su misericordia, descansa en su gracia, descansa en su amor. Dios no nos va a venir a destruir, Dios no va a venir para que te mueras. ¿Tú crees que Dios te trajo aquí para matarte? Qué pérdida de tiempo, pues si mejor te hubiera podido matar en tu casa, ¿no? Probablemente en este lugar hay personas que sienten que conocieron al Señor demasiado tarde, hermanos. O tal vez algunos piensan que son demasiado jóvenes, ¿no? Porque a lo mejor Vale tiene 12 años y dice, pues qué maldición puedo tener yo, ¿no? Pero puedes caminar una vida, una juventud diferente en Cristo. No cometer los mismos errores que tus padres, ¿verdad, jóvenes? No cometer los mismos errores que nuestros padres. No necesitamos sufrir lo que ellos sufrieron. Porque hay jóvenes que dicen, ay, pastor, pues es mi vida, déjeme cometer mis errores. Algunos de ellos te pueden costar muy caro. No lo hagas. Vive en Cristo, vive libre. Disfruta tu juventud, deja que el Señor te proyecte, deja que el Señor te abrace, te ame. Tal vez piensas que has cometido demasiados errores, ¿no? Como para volver a empezar. ¿Habrá alguien que diga eso? Es que yo la regué un chorro, pastor, ¿no? No importa, Dios te puede dar otra oportunidad hoy. Hoy. A lo mejor algunos están batallando en su mente. Te dije hace rato, ¿no? Que es una batalla de la mente. Tú estás diciendo, ¿será cierto? Gana esa batalla y di sí. Yo confío en ese Dios misericordioso. Yo creo en ese Dios de nuevas oportunidades. Yo creo en ese Dios que me ama. Yo creo en ese Dios que quiere salvarme y que no quiere matarme. ¿Tú crees, hermano, que Dios te ha bendecido, te ha traído aquí para matarte de una gripa? Claro que no. No tienes por qué andar ahí con miedo. Digo, sí tener cuidado, pero no andar con miedo de que, ay, es que, no. ¿Y si me mata una gripa, qué? Pues me voy con Dios, no pasa nada, ¿no? Así que nada de miedo, nada de pánico, ¿no? Tú tranquilo, confiando en el Señor, siendo lumbrera donde estamos, llevando la paz del Señor a donde estemos. Esta semana vas a escuchar muchas palabras en las tortillas de la gente que tiene miedo. ¿Qué va a suceder? ¿Qué está pasando? ¿No? Iniciamos este año con casi una tercera guerra mundial, ahora viene esta onda del coronavirus. ¿Qué está pasando? Pues lo único que Dios está haciendo es sacudir este planeta para que tú y yo podamos decirle a este mundo que Dios los ama. Dios los ama. Pero primeramente tú tienes que entenderlo, porque a lo mejor ni tú te lo has creído. A lo mejor ni sientes que Dios te ama por todo lo que te está pasando. Pero fíjate, Dios ve nuestra aflicción y lo que Él quiere es
salvarnos. Hoy estamos aquí para encontrarnos con ese Dios de gracia y Dios de misericordia para romper toda maldición generacional de tu vida. ¿Sabes? Dios va a romper esa maldición generacional, pero ¿sabes qué tienes que hacer? Recibir ese perdón. Recíbelo. Porque a veces tú ni siquiera te lo has perdonado, ¿no? A lo mejor ya Dios te perdonó y tú dices, ay, es que Señor, yo hice lo peor, acá el Señor ya te va a perdonar hoy. Camina libre en tu corazón. No salgas de aquí sin romper toda maldición generacional de tu vida y de la vida de tus generaciones, de tu gente, de tus hijos, de la gente que viene detrás de ti. Atrévete a romper el patrón hoy. Rompe ese patrón en el nombre de Jesús. Rómpelo, hermano. Quita todo chivio, quita toda situación, ¿no? A veces los varones no quieren abrazar a su mujer porque se sienten chiviados, ¿no? Es que mi papá nunca trató bien a mi esposa, entonces yo no sé. Pues rómpelo tú, ¿no? Se siente raro, sí se siente raro, pero pues tú hazlo, ¿no? Rómpelo, empieza a hacer cosas diferentes. Rompe todo el patrón de destrucción, todo patrón de inseguridad. Hay gente aquí que no se siente segura. ¿De verdad Dios me habrá perdonado? Claro que sí. Rompe todo patrón de soledad. Hay gente, hermano, que se siente sola, ¿a poco no? A pesar de tener una familia grande, a pesar de estar en medio de una congregación como ahorita, a pesar de tener tantos medios de comunicación como Facebook, hay gente que se siente sola. ¿Sabes que cada día los suicidios matan más gente que el coronavirus? Y la gente está espantada por un coronavirus cuando hay jóvenes que están quitándose la vida porque se sienten solos. Hay que romper eso. Acércate a tus hijos, abrázalos, bésalos. Rompe todo patrón de destrucción, de inseguridad, de soledad, cualquier cosa, hermano, que hayas arrastrado por generaciones. Y tú lo sabes bien. ¿Qué cosas has arrastrado por generaciones? ¿Inseguridades? Es que mi mamá era súper celosa y ahora yo también. Rompe eso, confía en tu marido. Ámalo. Vamos a ponernos de pie, hermano, y vamos a orar. Ahora, yo te lo dije en un principio. Yo no basta con que tú pases enfrente y yo te tire. ¿Sabes qué es necesario? Primero, lo que te dije, vamos a reconocer nuestros errores.